Hace muchos años nació un club de curiosos. Entre ellos había inventores, descubridores, científicos, personas que buscaban entender cómo funcionan las cosas. Con el tiempo, a los miembros de este club se los conoció como los Hacecosas. Hoy, ese club funciona en mi galpón. Cada día, 2 chicos llegan al galpón como aprendices para cumplir una misión. Y 2 se van como nuevos miembros de los Hacecosas. Es igual. Contraseña. Quien tiene paciencia consigue lo que quiere. Adelante. ¡Wow! ¿Dónde estamos? ¡Qué bueno que está! Sí, está re bueno. ¡Wow! ¿Qué es esto? No sé, está re bueno. Hola. Hola. Hola, chicos. Hola. Yo soy Emiliano. Yo soy Melina. Yo soy Valentina. Y yo soy Lucas. Esto es el Club Los Hacecosas. Acá hacemos muchas cosas, armamos inventos. ¿Cómo es el robot que acaban de ver? Qué bueno. Ay, bueno. ¿Ustedes lo hacen? Sí, nosotros. ¿Y quién hizo ¿Y quién armó este club? Todo esto. Lo fundó Raúl. Y nos ayuda a hacer todos los inventos que tenemos que hacer. Y ahí, esa máquina que ven ahí, ¿Qué es? apretamos los botones y sale un disquito que dice todo lo que tenemos que buscar para hacer esa misión, como, no sé, como un destornillador, Nosotros un lo martillo. hacemos, ¿no? Sí. Para ser parte de las cosas tienen que hacer 2 misiones. Nosotros ya hicimos una que es el microscófono. Ah, mira qué bueno. ¿Quieren que les muestre la misión? ¿La misión? Ok. Prendelo. Léelo. Percumotor, baterías, chinches, arandelas, tuercas, motores 3, caja de cartón, cucharas de metal, 3 perchas, cable de 2 colores, cocodrilos, precintos, alicate. ¿Viste algo? ¿No? ¿Vos? No. Ya lo vamos a encontrar. Encontré los clips. Perfecto. Alicate, sí. Encontré uno. Bien. Encontré el conector. Cinta sí, dice. Sí. Ay, acá están los Cocodrilos. Tijeras, acá encontré. Acá hay tornillos. No, tuercas. Mira, Meli. ¿Qué? Mira. Ay, qué lindo. Es mi mascota. ¿Cómo se llama? Blas. Bueno, ¿llamamos a Raúl? Sí. Bienvenidos. Veo que se armaron el equipo.
Genial. Los Hacecosas siempre inventamos en equipo. Pero veo que tenemos un integrante nuevo. ¿Cómo se llama ese caracol? Se llama Blas y es mío. ¿Y cómo es Blas? Es gordo, camina, se mueve lento y cuando se mueve deja baba. Bueno, puede ser que sea lento, pero los caracoles están llenos de paciencia. Y hoy vamos a necesitar mucha paciencia, porque el invento es complicado. Pero les prometo que el resultado vale la pena. El desafío para hoy es construir un percumotor, es decir, un motor que hace percusión. Así que vamos a tener muchos sonidos. El percumotor lleva muchos pasos, pero tenemos que tener siempre presente el código número 6 del Club de los Hacecosas. Para hacer unas Hacecosas hay que entrenar la paciencia. Por eso tenemos que pensar tranquilos y avanzar paso a paso. Este invento es complicado porque combina movimiento con el sonido. Vamos a ver entonces cómo se hace un percumotor. Watson. Pueden empezar. Bueno, chicos, empezamos a hacerlo. Dale. ¿Qué podemos hacer? Yo voy poniendo los clips. Sí. Primero los dobles y los cortos. Dale. En Así lo tenemos en 4. Yo ya hice uno. Hace otro vos. Ahí está. Le damos Armado. Fíjate bien, el tornillo está, sí. Sí, ya lo ajusté. Y la arandela está. Sí, está todo. ¿Cuánto falta? Me falta este. A ver. Bueno, así va. ¿Se pusiste la arandela? Sí. Sí, perfecto. A ver. Hay que hacer los agujeritos así. No, espera. Falta hacer un poquito más hueco, porque creo que no va a entrar. Hago despacito para que se los corte. Ahí, Este es más luz. fácil. Y ahora es un círculo. Perfecto. Y ahora el otro. ¿Cuántos son? 4, ¿no? Sí. Ahí vi una. De algún lado. Ahí. No, es más chiquita. Bueno, espera. Vamos a trabajar así. No, muy alto. A ver, Yo puedo hacerlo funcionando este. Yo pongo 2 y vos pones 2. ahí enfoca. Uy, más rápido. Así. Hacerle así un cosito. A ver, para. Ahí te apretaste bien. ¿Van bien, chicos? Sí, ustedes. Bien. ¿Esta o lo espero un poquito más? Un poquito más, ¿no? Sí. A ver si puedo con la tijera. Ahora negra. Ahí está bien abierto. Pero enroscar. Ahí te faltó un poquito. Sería como el negro. Sí, lo vi. Ahí está, perfecto. Vale, ahora sí que quedaron bien. Bueno, hacemos así, sí, así. Bien. Clávalo. Eso. Ah, bueno, dale.
Uy. ¿Segura que esto no funciona? Bueno, ponemos el negrito entonces. Sí, yo lo pego. El segundo, a ver. Ahí. Ay, estoy poniendo complicado. Está bien. No, pero un poquito más. Ahí está. Cinta, eso está. Bueno, los precintos. Vale, empezó. Voy a agarrar un... Empezó a ajustar. ¿Me pasas la cinta, por favor? Sí. ¿Cómo lo prestas, vale? Cinta, ¿dónde está la cinta? ¿Para dónde les quedaron? Así. Trata de ahí. Ahí. Ahora pasa un poquito el cable. Ahí lo veo. Ya está. ¿Vamos a llamar a Raúl? Sí, llamamos a Raúl, así lo podemos terminar. ¿Pero qué anda pasando, mis cosas? Arriba el ánimo, que no decaiga. ¿Cuál es el problema? Bien, medio difícil. Difícil. Con muchos cables. Pero vienen bien. Lo que necesitan es un poco de paciencia. Si no, aprendan de Blas, que se toma todas las cosas con mucha calma. Bueno, ahora ya tienen la parte esencial del invento. Un teclado especial en el que cada tecla activa motores. ¡Felicitaciones! Lo que sigue es un poco más fácil. Ahora tenemos que hacer que cada uno de esos motores, al moverse, percuta sobre distintos objetos para crear música. Adelante, busquen los objetos que más les gusten. Pueden ser de metal, de plástico, de madera. Piensen en sonidos. Prueben todo lo que quieran. Acá en el galpón tienen un montón de cosas. Les propongo que salgan a buscar y recuerden, cualquier elemento puede generar sonido. Llaves, botellitas, monedas, cadenas. Vamos a hacer cosas. No, al revés. De nuevo. Para que necesito cortar un pedazo. Ayuda a Valentina. ¿Me prestan un cachito de cinta? Ahí va. Ahí está. No, porque si no va a pegar con esto y no podemos conectar. No, por ahí. Ahí, más arriba, más arriba, más arriba. ¿Listo? Bueno, probamos.
Meli y Emi, en este acto los nombro oficialmente Hace Cosas. En esas valijas van a encontrar todo lo que necesitan para armar y desarmar todos los objetos que quieran. Siempre ejercitando la paciencia. Chao, Raúl. Chao, Raúl. Watson. Y para los que también tienen ganas de participar del club y convertirse en verdaderos hacecosas, el desafío sigue. Pueden ampliar su percumotor agregando más teclas con nuevos sonidos. Y pueden ingresar al sitio web y encontrarse con nuevas invenciones. Por último, no se olviden de preparar los materiales para el capítulo que viene. Bandas elásticas, una caja de cartón, botones, cinta adhesiva, una tijera, una compu, un micrófono de computadora y un lápiz. ¡Nos vemos!